Hubo un experimento tan silencioso que nadie supo que estaba dentro de él. No hubo batas blancas ni jeringas, solo hubo una pantalla encendida y millones de personas frente a ella. A simple vista parecía entretenimiento, pero había algo más oscuro detrás. Una programación lenta, diaria y efectiva. Y si te dijera que ese experimento aún no terminó y que tú también eres parte y ni siquiera lo has notado, este video no es una teoría más, es un llamado de atención, porque lo que estás a punto de escuchar puede sacarte de un sistema que lleva décadas moldeando lo que piensas, lo que escoges y en lo que finalmente te estás convirtiendo. En 1969, el investigador George Gardner de la Universidad Estatal de Pensilvania lanzó un proyecto que cambiaría para siempre la forma en la que vemos los medios. Su objetivo era claro: entender cómo la televisión moldeaba el pensamiento y la percepción que tenían las personas que lo consumían. Durante varias décadas, su equipo analizó más de 3.000 programas y más de 35.000 personajes y observaron el mismo patrón. Patrones que se repetían de miedo, sembraban miedo en las personas, patrones superficiales y todo se repetía una y otra vez. Pero lo más inquietante no fue lo que encontraron en esos programas, sino lo que ese contenido producía en quienes lo consumían. Estudiaron a grupos de personas de distintas edades que veían 4 horas o más de televisión al día, pero ellos no sabían que estaban siendo parte de un experimento silencioso. A través de encuestas psicológicas aplicadas una década después, se dieron cuenta de algo alarmante. Su forma de pensar había sido moldeada por la televisión. Se mostraban con una mayor desconfianza, un lenguaje más negativo, normalizando comportamientos violentos y todo lo que era contrario a los valores normales de la humanidad. Porque no era solo entretenimiento, era una programación a largo plazo. Y mientras los investigadores analizaban el efecto del consumo masivo, millones de personas en el mundo estaban viviendo lo mismo sin saberlo. Como es el caso de Ana María. Tiene 28 años y dice que los últimos 4 años fue un robot. Ella lo describe de esta manera: desde que se levantaba, lo primero que hacía era abrir TikTok. Luego, mientras se estaba arreglando para ir al trabajo, seguía consumiendo Reels o cualquier otra cosa. Luego, en el transporte público, los 30 minutos que tenía de descanso también los usaba para ver TikTok, para ver Reels. Y al regresar a casa en el transporte público, consumía lo mismo, se reía. En la noche, mientras cenaba con el celular al lado. Y ella dice que se acostaba a veces sonriendo por algún chiste, algo gracioso que vio, pero se despertaba con una ansiedad y ella no entendía por qué. Fue normalizando lo que antes cuestionaba. Sus valores se fueron diluyendo entre viralidad, tendencia. Estaba despierta, pero no estaba consciente. Estaba caminando, pero realmente no estaba avanzando. Ahora, no olvides la historia de Ana María, porque más adelante vas a entender por qué se sentía como un robot. Nunca tuvimos tanta información y tan poca claridad interna. Nunca estuvimos tan conectados y a la vez sentirnos tan solos. Nunca tuvimos acceso a tanto y a la vez no tener nada. Redes sociales que no muestran realidades, solo modelos prefabricados para moldearte. Una educación que no te enseña a pensar, solo obedecer. Y un marketing que te vende anestesias emocionales, te calma, pero realmente no te sana, no te llena. Ahora, ¿por qué este tipo de programación sutil sigue existiendo? Porque una mente distraída es una mente controlable. Cuando una persona está enfocada en su propósito, no compra lo que no necesita, no es manipulable, no está adormecida, y eso específicamente no le conviene al sistema. No le conviene que crees, no le conviene que pienses, no le conviene que cuestiones, porque cuando una persona empieza a pensar, a cuestionar, empieza a despertar. Y alguien despierto ya no consume todo lo que está diseñado para envolverte, para mantenerte esclavo de un mismo sistema. Por eso existe una agenda bien pensada. Parece inofensivo, es solo entretenimiento, dicen. Pero detrás de cada libreto hay una programación sutil. Te cuentan la misma historia disfrazada con diferentes actores: éxito superficial, belleza inalcanzable, infidelidad, fama sin propósito, y tú, sin darte cuenta, empiezas a comparar tu vida real con una vida editada. Entonces empiezas a desear
lo que no necesitas, a buscar relaciones que no existen, a sentir que tu historia no vale porque no se parece a la que ves en la pantalla. Así es como te vacían por dentro, así es como apagan tu creatividad, tu voz, tu esencia, tu luz, porque si vives deseando ser otro, nunca vas a descubrir quién eres. Entonces el entretenimiento se vuelve un espejo roto, que te muestra todo lo que supuestamente te falta, pero nunca te muestra lo que realmente tienes y lo que podrías construir si te enfocas en tu historia y dejaras de prestarle más atención a las historias ajenas. Y mientras miras la vida de otros, tu vida se va quedando en pausa. Mientras sigues cada capítulo de la serie, el capítulo más importante, que es el tuyo, se va quedando sin escribir. Y si te preguntas por qué te cuesta tanto dejar de mirar, es porque no es solo entretenimiento, es un diseño neuroquímico. Está pensado para darte dosis de placer inmediato, para que elijas 1000 veces mirar la vida de otros que construir la tuya. Y cuanto más dopamina de lo externo, menos motivación interna vas a tener para crear desde adentro. Porque cada serie, cada video corto, lo que produce esa emoción, lo que produce ese placer inmediato es la dopamina, es el neurotransmisor del placer. Según la Universidad de Harvard, el cerebro no sabe distinguir entre una recompensa real y una recompensa virtual. Ambas disparan la misma sensación de placer, haciendo conexiones que producen adicción. Esto significa que ver Netflix, por ejemplo, da la misma sensación de placer que comer, ganar dinero o incluso recibir afecto. Muchos no consumen entretenimiento por mero placer, sino por supervivencia emocional. Y Ana María, la que te comencé contando al inicio, era ese caso. Después de 2 intentos fallidos de emprendimiento, una ruptura que le rompió algo más que el corazón, se sumergió en un mundo ficticio que parecía más fácil que su realidad. No tenía que pensar, no tenía que sentir, solo necesitaba distraerse. TikTok se convirtió en una terapia, Instagram en su escape y cada video era como una pastilla de dopamina que calmaba esa incomodidad que sentía de estar sola consigo mismo. Hasta que un día, mientras hacía scroll en su celular, se encontró con una frase que no pudo ignorar. La frase resonó tanto dentro de ella. La frase decía: mientras sigas evadiendo tu proceso, también vas a evadir tu propósito. Ella no puede explicar lo que movió esa corta frase dentro de ella. Cerró la aplicación, se quedó un momento en silencio y por primera vez en años se preguntó: Ana María, ¿qué estás haciendo con tu vida? Esa fue su pequeña resurrección. No lo gritó, no lo posteó, pero decidió que ese tiempo debía servir para sanar, para conectarse nuevamente con ella y empezar a crecer como persona y volver a esos emprendimientos que alguna vez había olvidado por la frustración. Y Ana María es la historia de millones de personas, porque hay personas que están tan desconectadas de sí mismas, se sienten tan frustradas con su realidad, con lo que están viviendo, que su único respiro es hundirse en historias ficticias, esas historias donde los problemas se resuelven fácilmente, donde siempre hay finales felices, donde el protagonista encuentra un propósito, así sea por un rato. Porque ver la vida de otros es menos doloroso que enfrentar la tuya. Porque si te detienes a pensar lo que has postergado, oportunidades que se han ido o puertas que no se han abierto, frustraciones del empleo actual o con tu familia, situaciones financieras, y apagas esa incomodidad con series, con videos, con risas enlatadas que al momento funcionan, pero cuando se va, vuelve ese vacío y cada vez se vuelve más grande y más profundo. La psicóloga Sherry Turkle lo dijo claro: el entretenimiento excesivo nos da la ilusión de conexión, de escape, pero a largo plazo amplifica ese vacío interior. Realmente no estás descansando, estás anestesiando tu alma, y cuando vives anestesiado, anestesias tu capacidad de decidir, tu capacidad de pensar, tu capacidad de crear y de escuchar esa voz que te lleva a algo distinto. Es decir, cuando pasas demasiado tiempo consumiendo contenido superficial, te va a costar más leer, estudiar, pensar, crear, porque estás
entrenando tu cerebro para lo fácil, para lo que no incomoda, y ese entrenamiento es lo que está matando tu propósito. Y si te dijera que esto no es casualidad, que no les conviene que estés sano física, emocional, financieramente, porque una mente sana no solo piensa, cuestiona. Una mente sana no se entretiene con cualquier cosa, busca dirección. Un cuerpo sano crea, produce, se conecta con su diseño original. Pero si te mantengo cansado, estresado, inflamado, adicto a estímulos vacíos, te convierto en cliente, no en persona. Cliente del entretenimiento, cliente de medicamentos, cliente de productos que prometen llenarte pero te siguen dejando vacío. Y no estoy hablando de teorías conspirativas, estoy hablando de sistemas reales que se lucran a causa de tu desconexión. Porque una persona que está conectada a su esencia, a su fe, a su propósito, es peligrosa para este sistema. Porque ya no depende tanto del sistema. Porque no necesita llenar vacíos con cualquier cosa. Porque no se entrega a cualquier pantalla y porque ya no le alcanza a vivir dormido. Y lo más duro es que este experimento no tiene jaulas visibles, no hay cadenas, solo rutinas, paradigmas, miedos infundados. Y así el propósito se aplaza, el potencial se duerme, la fe se debilita y las generaciones van viviendo en automático. Pero ¿sabes qué es lo más peligroso que estar perdido? Es estar distraído mientras tu propósito se va diluyendo. Porque cuando no sabes quién eres, cualquier sistema te puede usar. Y cuando no recuerdas para qué naciste, el mundo te programa para lo que le conviene. Mientras scrolleas, mientras consumes lo que otros hacen, creen, piensan, te vas alejando de lo más importante, tu diseño eterno. Hasta que alguien despierta, hasta que alguien cuestiona y dice, no, yo no nací para esto. Y ojo, no se trata de que nunca te distraigas, de que no puedas ver una serie, una película. El problema no es la distracción, el problema es cuando esa distracción se convierte en un refugio, cuando tu propósito es adormecido por el entretenimiento, cuando cada episodio te aleja un poco más de tu llamado, cuando cada maratón adormece tu conciencia, cuando lo que empezó como un descanso mental se quedó en la silla eterna de la procrastinación. Ahí ya no estás descansando, estás adormecido, se adormecieron tus sentidos, tu conciencia, tu propósito, y lo que empezó como algo temporal se convirtió en permanente, y lo urgente que es tu propósito, tu llamado, tu impacto, quedó ahí detrás de una notificación, detrás de una serie, detrás de una distracción. Lo que comenzó como una distracción momentánea se convirtió en una desconexión eterna. ¿Cuánto potencial se ha quedado en pausa por ver un capítulo más? ¿Cuántos sueños se están aplazando por contenido vacío? Quizás no estás tan cansado de tu vida, quizás es el sistema, estás intoxicado con contenido vacío, con una vida carente de propósito, con preguntas superficiales, sin una conciencia de eternidad, pero ahí, justo ahí, en ese vacío que ninguna red puede llenar, en ese silencio que ya te aturde, Él empieza a hablar, no con gritos, no con dogmas, con una pregunta profunda, interna: ¿dónde estás? La misma pregunta que le hizo a Adán cuando se escondió, la misma que le hizo a Elías cuando se escondió en la cueva, te la pregunta hoy a ti: ¿dónde estás? ¿Estás viviendo tu propósito o el propósito que el sistema fabricó para ti? Jesús no vino a darte una religión, Jesús vino a devolverte esa conexión directa con el Padre. Vino a mostrarte que tu verdadero valor no se mide por lo que logras ni por lo que las otras personas piensan de ti. Vino a romper con los moldes sociales, religiosos y mentales que te dijeron que tenías que ser alguien, cuando en realidad lo eras todo en Él. Él no se adaptó al sistema, lo denunció, no se congració con los fariseos, los llamó hipócritas con amor y con verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y esa verdad no es un concepto, esa verdad es una persona, es Jesús. Porque hay algo que este experimento no pudo apagar, y es esa chispa divina, es esa voz interna que te recuerda quién eres. Y aunque te hayan intentado apagar, manipular, desgastar, tienes la capacidad de volver a casa. Si llegaste hasta acá no fue casualidad. Quizás vienes sintiendo desde hace tiempo esa desconexión, ese vacío, ese no encajo más, ese que no quieres repetir lo que otros dicen.
Porque hay un punto en la vida donde ya no puedes seguir dormido, donde ni el éxito, ni la aprobación, ni aún la religión pueden llenar esa hambre que llevas por dentro. Y ese punto es el inicio del despertar. El momento exacto en que dejas de buscar afuera y te animas a mirar adentro, a cuestionar lo que heredaste, a silenciar el ruido para escuchar esa voz que nunca se apagó, la voz de Jesús. No el que viste colgado en una pared, sino el que venció la muerte para devolverte la vida, identidad, propósito, verdad. No viniste a esta tierra para repetir un libreto, viniste para vivir una historia eterna. Y hoy es ese día para conectar de nuevo con el autor de esa historia. Porque cuando vuelves a Jesús, no vuelves a una religión. Vuelves a conectarte contigo, con tu origen, con tu propósito, con tu destino, con lo que el sistema quiso borrar, pero no pudo destruir.